En el mundo moderno, nos aferramos a una promesa seductora, la creencia de que la razón humana es el mapa definitivo, la herramienta única para erradicar el caos y alcanzar el bienestar. Creemos firmemente que la felicidad no es un misterio, sino un problema que puede ser lógicamente resuelto, una simple ecuación que solo espera las variables correctas. Si tan solo alineamos el esfuerzo suficiente, el progreso tecnológico y nuestro intelecto, si aplicamos la fórmula correcta, podremos por fin despejar la incógnita del sufrimiento. Bajo esta premisa, Occidente construyó sus metafóricos palacios de cristal, vastas estructuras de lógica pura, transparentes y ordenadas, diseñadas para una vida perfecta y predecible. Son lugares donde se supone que todo ha sido calculado, y donde el dolor, la irracionalidad y la duda, teóricamente, ya no tienen cabida. Han sido diseñados para no existir. Pero es Fyodor Dostoyevsky quien nos lanza la pregunta más inquietante. ¿Qué sucede si el mapa mismo está fundamentalmente equivocado? Si esta búsqueda racional es, en sí misma, la trampa. ¿Qué pasa si este palacio de cristal, tan celebrado por su claridad y orden, es en realidad la jaula más sofisticada, un lugar donde no se puede vivir, solo existir? Porque en esta claridad tan calculada, en esta vida perfectamente optimizada, algo vital en nuestro interior comienza a oscurecerse, a protestar en el más profundo silencio. Es un impulso irracional, una voluntad primaria que se niega rotundamente a ser reducida a una simple fórmula, a un predecible 2 más 2 son 4. Fue este gran escritor quien diagnosticó esta paradoja, esta profunda enfermedad del alma moderna, con una precisión aterradora, hace ya más de un siglo. Para entender esta rebelión, Dostoyevsky nos arrastra al subsuelo y nos presenta a un hombre que es la encarnación misma de esta violenta contradicción. El hombre del subsuelo es un ser hiperconsciente. Sabe perfectamente lo que es bueno para él, lo que la lógica, la medicina y la sociedad le dictan. Y sin embargo, elige deliberadamente despreciarlo. Encuentra un placer perverso en su propio sufrimiento, simplemente para ejercer su voluntad, su querer más propio. Él rechaza la certeza del 2 más 2 son 4, no porque sea lógicamente falso, sino precisamente porque es una verdad impuesta, un muro de piedra inquebrantable. Es una ley de la naturaleza que lo anula, que le dice que su deseo más caprichoso, su individualidad, no tiene valor frente a la razón universal. Y aquí yace el núcleo de la paradoja moderna, la parálisis del análisis. Cuanto más intentamos optimizar la vida y calcular racionalmente cada paso, cuanto más nos esforzamos por ser puramente lógicos y mejores, más se revela esa parte subterránea de nosotros, exigiendo el caos, exigiendo ser libre. Anhelamos el error, lo absurdo, incluso el dolor, no por un simple masoquismo, sino como la única forma desesperada de probarnos que seguimos siendo humanos. Queremos sentir que nuestra voluntad, nuestro yo quiero, puede de hecho romper la cadena de la causalidad, la conveniencia y la abrumadora lógica. El sufrimiento, entonces, deja de ser un fallo en el sistema que debe ser corregido. Se convierte, trágicamente, en la única prueba irrefutable de la conciencia. Entonces, si el esfuerzo consciente por ser buenos y felices nos conduce a este abismo, ¿dónde queda la moralidad? ¿Cómo se supone que debemos vivir? Dostoyevsky la sitúa radicalmente fuera de la lógica. La aleja por completo del cálculo frío, de la conveniencia y de la mente individual. Basta con ver a Raskolnikov en Crimen y Castigo. Él intenta definir su propia moralidad usando únicamente el intelecto, volverse un superhombre por encima de los demás. Y el acto de seguir esa lógica, de matar, no lo libera como él esperaba, lo desintegra, lo aniquila espiritualmente y lo sume en la fiebre. Raskolnikov no fracasa por un error en su razonamiento, su lógica era impecable. Fracasa porque su humanidad, su conexión innata con otros, es más fuerte que su teoría. Fracasa porque, aunque intente negarlo con todas sus fuerzas, es incapaz de escapar del vínculo irrenunciable que lo ata al sufrimiento de otra alma.
La verdadera moralidad, entonces, nos dice Dostoyevsky, no se razona, se siente. Es el acto, profundamente irracional, espontáneo e ilógico, de la compasión. La felicidad, por lo tanto, no es un objetivo que se conquista con esfuerzo, no es el resultado final de la ecuación que tan desesperadamente intentábamos resolver. Es, en cambio, un subproducto, algo que ocurre casi por accidente cuando dejamos de intentarlo, cuando aceptamos el misterio, el sufrimiento y la carga del otro. Porque vivir moralmente, al final, no es seguir un plan racional, es simplemente responder a la vida con toda su dolorosa, incontrolable y absurda belleza.